Buenas noches, bienvenidos. Este es un espacio organizado por L+1 y Centrum, donde vamos a presentar casos y experiencias de agentes de cambio y líderes empresariales para el desarrollo sostenible. ¿Qué es L+1? L+1 es una red de líderes comprometidos con promover el desarrollo sostenible en el país. Hoy somos ya 91 miembros y nuestra propuesta se basa en conectar a nuestros miembros, compartir las experiencias y modelos de negocios y viabilizar sinergias que logren este Perú sostenible que todos queremos. Creemos que los líderes de toda organización son agentes de cambio clave para promover esta agenda de desarrollo sostenible. Antes de iniciar el programa, quisiera compartir con ustedes algunas indicaciones que nos van a permitir llevar a cabo de la mejor manera esta sesión. Primero, hay que asegurarnos de poner el usuario con nombre, apellido y, de ser el caso, el nombre de la organización a la que representamos. Durante la sesión se van a hacer las preguntas que ustedes deseen en el chat del Zoom. Nosotros nos haremos cargo de recogerlas y compartirlas para que puedan ser respondidas al final de la presentación. Y por último, les voy a pedir también que mantengamos los micrófonos apagados. Ahora quisiera presentarles a nuestra expositora de esta noche, Jimena Giraldo. Jimena es licenciada en Comunicación para el Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es máster en estudios interdisciplinarios en sostenibilidad ambiental, económica y social por la Universidad Autónoma de Barcelona y maestra en ciencia política y gobierno por la Pontificia Universidad Católica. Ha ocupado cargos en el sector público y también en el sector privado. Los más recientes han sido como jefa de negocio responsable en Telefónica y como gerente de servicios a la ciudad y gestión ambiental en la Municipalidad de Lima. Actualmente se desempeña como agregada comercial y cultural en la Embajada del Reino de los Países Bajos y es líder del Comité de Economía Circular en L+1. Bienvenida, Jime, y gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por conectarse. Como dijo Carla, mi nombre es Jimena Giraldo y tengo el gusto de compartir con ustedes un poco sobre la economía circular, esta tendencia que cada vez suena más, que es más conocida, que tiene más adeptos, pero que finalmente lo que busca es traer en materialización o en acción mucha filosofía que ha habido en torno a cómo podemos ser ciudadanos, tanto personas como corporativos, más responsables con nuestro planeta. Tenemos un gran problema y probablemente muchos de ustedes se debaten y tienen una preocupación constante por qué pasa con la contaminación ambiental en nuestro mundo. Muy buena parte de la contaminación que tenemos se ha generado a partir de la basura. Encontramos basura en todo lado. Desde la casa, las calles, cerca de nuestras casas encontramos acumulación de residuos y muchas veces cuando vivimos en la periferia de las ciudades tenemos cerca rellenos sanitarios, en el mejor de los casos, o botaderos informales, donde se depositan grandes cantidades de residuos todos los días. La problemática no es solamente que se generen estos residuos, sino todos los otros elementos que se crean a partir de la acumulación indebida de materia tanto orgánica como inorgánica. Solamente para que se hagan una idea, en Lima y Callao aproximadamente se generan 9.000 toneladas de residuos diarios. Esto es una gran cantidad de basura. Cada individuo, cada persona que vive en esta ciudad genera aproximadamente 1 kilo de basura diaria. Entre sus diversas actividades durante el día, solamente piensen cada vez que comen una mandarina, tiran una cáscara, si comen una galleta, tiran el paquetito, y así vamos acumulando cada persona 1 kilo de basura al día. Eso es muchísimo residuo. Lamentablemente, nuestro país no ha logrado avanzar lo suficiente en sistemas de segregación, tanto en la fuente como posteriores, para poder evitar que esta basura termine en botaderos informales, en el peor de los casos, o en rellenos sanitarios. 12.8 millones de toneladas del total de suministro de alimentos en el Perú se pierden y se convierten en basura. Nuestro país no tiene necesariamente una carencia de producción de alimentos. El problema está en la cadena de distribución, utilización o mal consumo, y lo que tenemos es que el 60% de la basura que se genera en, por lo menos, Lima, es residuo orgánico, residuo que podría ser fácilmente aprovechado.
Pero además producimos como sociedad una gran cantidad de residuos que no tenemos necesariamente la tecnología o las formas para tratar de manera integral. Y terminamos generando cadenas en las cuales este tipo de residuos se va siempre a los países o a las zonas más vulnerables de los países, contaminando y afectando a las poblaciones que viven en el entorno. Por ejemplo, tenemos una imagen en la izquierda en la India de la acumulación de gran cantidad de televisores. Los televisores que conocemos dentro de la familia de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAE, muchas veces no se recuperan, no se segregan o no se tratan, simplemente se exportan para que las personas de menos recursos puedan hacer un uso final de estos elementos y luego se disponen en centros de acopio indebidos. La problemática es que por buscar recuperar pedazos de cobre o de algunos materiales, el resto de elementos se suelen quemar y se genera una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y además de contaminantes para el sistema respiratorio de las personas. La industria de la moda también. Si uno tira una casaca, un polo al suelo, no se va a descomponer rápidamente. Necesita un proceso de transformación químico y físico para poder recuperar de alguna forma los elementos que tiene la ropa. Pero en general, la mayor cantidad de la ropa que nosotros desechamos se convierte en basura. Y no podemos hablar más de los residuos nucleares o los residuos químicos que muy pocas veces se tratan antes de su disposición. En la mayor cantidad de ocasiones se exportan a países en África o en Asia, donde se tienen estos centros de almacenaje que finalmente contaminan el agua, la tierra y el aire de miles de personas más vulnerables. Pero ¿qué es lo que tenemos que empezar a reflexionar y pensar, ¿no? Nosotros somos parte de un ecosistema, de un mundo, y en el mundo, antes que existan las industrias, siempre primaba el balance natural que tiene el propio sistema planetario, el propio sistema natural. En el mundo natural no hay residuos. Cualquier elemento que cumple su ciclo de vida se regenera y se convierte en un nutriente o en un elemento posterior que va a ser aprovechado por otro sistema de vida. Si pensamos en el ciclo del carbono, en el ciclo del agua o en el ciclo del nitrógeno, vamos a darnos cuenta que todos estos ciclos son justamente circulares. Están pensados, la naturaleza es muy sabia y está pensada en la no generación de ningún tipo de residuo. Si se cae una hoja de un árbol, se va a descomponer y se va a convertir en un nitrato especial para que la tierra pueda volver a tener valores nutricionales para pequeños insectos o pequeños alimentos que se van a alimentar de eso y van a volver a convertir su ciclo. Entonces vemos que la naturaleza tiene una lógica circular. El problema ha sido que los humanos no hemos pensado en circularidad desde el inicio. Hemos pensado en lógicas lineales. Y eso nos ha producido un desequilibrio general en la cantidad de cosas que producimos y que se convierten inmediatamente en basura. Entonces, la basura tiene una relación está perfectamente vinculada al metabolismo social. ¿Qué significa el metabolismo social? La cantidad de elementos o de recursos que necesitamos poner dentro de un sistema para que este sistema funcione, genere un producto y que finalmente se genere una excreta, un residuo de todo el producto que hemos nosotros creado, ¿no? Entonces, a medida que el hombre o las sociedades han ido avanzando, han necesitado más recursos. Nuestros antepasados, que solamente eran cazadores o recolectores, necesitaban menos cantidad de energía para producir las dinámicas sociales de las cuales vivían. No necesitaban mucho más recursos que simplemente el alimento o algunos elementos para construir sus herramientas. Pero a medida que fuimos migrando a sociedades más modernas, por ejemplo, en las sociedades agrícolas o agrarias, ya se necesita más energía para producir, por ejemplo, pequeñas industrias del alimento, campos, insecticidas y demás elementos. Y cuando llegamos al mundo industrial, en donde vivimos ahora, la cantidad de energía, eso quiere decir la cantidad de insumos que necesitamos para que nuestras sociedades funcionen, se ha elevado a niveles que ya llegan al desequilibrio en cuanto a la capacidad del planeta de proveernos esos elementos para que nuestras sociedades funcionen.
Pero lo peor de esta evolución es que lo que no hemos medido es cómo esa cantidad de residuo que queda del metabolismo puede ser tratada o recuperada. Y estamos llevando al planeta a un estado de peligro, ¿no? Donde poco a poco nos vamos dando cuenta que la cantidad de residuos en la tierra, en el mar, están superando la capacidad de los propios humanos de tratarla, de recuperarla o de manejarla. Entonces, se genera una señal de alerta hace ya algunas décadas, en las cuales los científicos empiezan a pensar, ¿qué hacemos? Porque tenemos que reaccionar de alguna forma. No podemos seguir viviendo al costado de cerros de basura, sabiendo los impactos directos que tiene esto en la salud de las personas. Y aquí se empezó a diseñar y a pensar en diferentes estrategias para trabajar esto, y de hecho hay corrientes filosóficas, económicas, que han ido abordando la circularidad desde diferentes enfoques. Por ejemplo, los estudios de coeficiencia, los estudios respecto a biomimetismo, la economía azul, que es una teoría de Control Poli de hace algunos años, ¿no? Donde hemos empezado a pensar cómo hacemos que nuestro sistema capitalista, nuestro sistema de generación de mercados empresarial, no sea tan dañino y no tenga una lógica tan lineal, que es la que se expresa en la figura que ustedes pueden ver en su pantalla a la mano izquierda, ¿no? Donde hay un producto que pasa a un sistema de comercialización, un sistema de distribución, finalmente de consumo y de desecho. Y aquí lo que se plantearon era cómo hacemos que sea más eficiente toda esa línea y la convertimos en un círculo, donde el producto que finalmente podría ser un desecho se puede recuperar, se puede reparar y se convierte nuevamente en un elemento que puede ser reutilizado. ¿Cómo hacemos que también las personas aprendan a compartir o reaprendan a compartir? Porque el compartir ha sido casi natural, solamente que por elementos culturales hemos prescindido de la lógica del compartir y hemos optado por la lógica del tener. Mientras más tengo y mientras más tengo yo, es mejor. Significa cómo vuelvo a pensar el ciclo perfecto, el ciclo completo de la producción de mis elementos, ¿no? Y eliminar los residuos desde el diseño de mi línea de producción. Entonces, es muy interesante la aproximación, por ejemplo, que tiene la Unión Europea, el Parlamento Europeo, respecto a la idea de cómo transformamos la economía en una economía circular. Y cómo lo hacemos desde diferentes niveles, no solamente desde el nivel de reutilizar la basura, sino desde el nivel de producción. De hecho, en nuestro país también nos hemos plegado, nos hemos sumado a este espíritu de pensar en circularidad. Hay un decreto supremo, ¿no?, que aprueba una hoja de ruta hacia la economía circular en el sector industrial, específicamente, que fue promovido en el año 2020 por Produce. Lima tiene una ordenanza de economía circular. Hay un compromiso por la circularidad que promovió el Ministerio del Ambiente a nivel empresarial. Entonces, en el Perú también hemos empezado a trabajar en esta materia, solamente que nos falta empezar a aterrizar. Entonces, yo quería enseñarles algunos ejemplos de cómo se puede aterrizar la circularidad en industrias específicas y que además sea una idea inspiradora de cómo podemos extrapolar estos ejemplos a otro tipo de líneas de negocio, ¿no? Escogí la industria de la moda porque quería alejarme un poco del clásico abordaje del reciclaje del papel, del cartón, del aluminio, que es lo tradicional. La ropa es algo que no hemos tenido muchas veces en el mapa como un elemento contaminante. Es más, no nos hemos preocupado ni siquiera sobre darle una adecuada disposición o una disposición diferente o una lógica de reutilización. Más o menos el 20% de los residuos que se generan a nivel global son textiles, son ropa, es básicamente ropa. Imagínense la cantidad de basura que significa esta industria. Y es una industria altamente cuestionada, no solamente por el residuo, sino por las prácticas laborales que tienen dentro de las fábricas, las maquilas, el caso fatídico de Bangladesh de hace algunos años, el uso de químicos, el uso de altos contaminantes durante la etapa de las tinturas o los tintes que se utilizan, etc. En general la industria es bastante cuestionable, pero es una industria necesaria para el sistema y el tipo de vida que tenemos las personas en esta época.
Me imagino que varios habrán visto esta imagen del año 2022, enero de este año, en el desierto de Atacama, donde se levantó una gran noticia respecto a la disposición de 59.000 toneladas de ropa que había sido recibida en este país por segundo uso, o ropa simplemente que era de descarte de las tiendas y que se trasladaba al desierto para ser dispuesta de la forma como estamos observando. Pero ¿cómo entramos en circularidad, por ejemplo, en el mundo de la moda? Lo primero que tenemos que hacer en cualquier sistema es estudiarlo, entender cuáles son sus procesos, entender cuál es el ciclo de vida de la ropa, y a partir de ese ciclo de vida poder identificar en qué aspectos estamos en la capacidad de, uno, crear más eficiencias, y dos, ser más responsables en el manejo integral de esa etapa. Hay esta plataforma, el Circular Fashion Tool, que es una plataforma que te permite justamente hacer ese diagnóstico. Si tú estás vinculado a esta industria, te registras, puedes hacer un análisis básico con el software, y ahí vas poniendo todos los elementos de la cadena, desde la incorporación de los recursos que requieres para producir tus prendas, como la calidad de la manufactura, el tipo de trabajo que tienes en tus contratas, y haces un análisis completo sobre cómo estás en circularidad en esta industria específica. Te arroja digamos, una evaluación, y a partir de eso puedes generar un plan de mejora para la implementación. Pero no tiene que ser todo tan sofisticado. Hay experiencias de economía circular que no tienen necesariamente que ser tan profesionalizadas. A mí me encanta la historia de Humana, que es una organización que está presente en varios países de Europa. Yo la conocí en el caso de España y de Alemania, que se basa en la recolección de ropa de segundo uso. Mucha ropa que ni siquiera ha tenido, digamos, una primera puesta, y que se dispone en contenedores que están en el espacio público o que pueden ser entregados por vía de donación, y se hace una exhibición de venta de segunda mano que es accesible además a cualquier persona. La ropa se vende por 2 euros, 3 euros, 4 euros, y entonces puede ser recolocada a un sector de bajo nivel económico o accesible a cualquier persona que quiera consumir una prenda de segundo uso. Además, genera un tipo de profit que sirve para apoyar a sistemas de escolaridad en África, ¿no? Entonces, es una práctica sencilla, es algo que probablemente todos nosotros hemos hecho cuando hemos sido niños. Ha sido usar la ropa que nos dejaba el hermano mayor, la hermana mayor, la prima mayor, pero que a medida que vamos creciendo y vamos entrando a la lógica del éxito contemporáneo, lo vemos como algo despreciable, algo que no es bien visto usar una prenda de segunda mano. Pero usarla es hacer en tu vida diaria, en tu día a día, una lógica de circularidad, y además puedes generar un emprendimiento de ello. En Perú hay un aplicativo, una empresa que se llama OK Round 2, donde uno puede vender su ropa y recibir un pago por ello, y esta empresa lo vende también posteriormente en su página de Instagram y Facebook. Entonces, finalmente es un emprendimiento que a partir de la lógica de la circularidad ha logrado establecer un nuevo mercado. Otra experiencia que me parece linda es la de KLM. KLM en el año 2018 se dio cuenta que generaba una gran cantidad de residuos con el cambio anual que hacían de sus ropas, la vestimenta de su staff, y decidieron vincularse con una empresa que producía lana. ¿Para qué? Para crear las alfombras de los aviones de KLM. Si alguna vez han subido a esta aerolínea, se darán cuenta que las alfombras tienen características especiales, que es que el color de unos cubitos de la alfombra es exactamente el color de los uniformes del personal, y esto se hacía a partir de tintes industriales. Cuando se unieron la creatividad y la necesidad, y lograron encontrar un aliado para poder transformar la ropa del staff en las fibras que necesitaban hacer las alfombras, se reconvirtió el proceso completo, y finalmente la empresa pudo también demostrar su compromiso con la circularidad. H&M no hace mucho ha lanzado su línea de Innovation and Circular Design Story, donde lo que están haciendo es empezar a crear prendas de muy alta calidad, además muy a la moda, donde están incorporando, por ejemplo, hilos que nacen de la recuperación de hilos de pescar del mar, ¿no? O
ropa que se elabora con fibras que son compostables. Imagínense ustedes ponerse un vestido hecho con fibra de maíz o con almidón de maíz, y que después de que lo van a usar en 10 años, se llega a un relleno sanitario y empieza a descomponerse de manera natural y se convierte nuevamente en un nutriente, ¿no? Entonces, en el caso de H&M están explorando con algas, están explorando con diferentes insumos que les sirven para crear un nuevo tipo de ropa. Además de tener una línea de circularidad parecida a la de Humana, en la cual se puede entregar ropa en desuso y queda como un espacio, un tipo de crédito de consumo en la tienda. La industria de los alimentos es también súper importante abordar, porque creo que en la pandemia ha sido mucho más visible lo frágiles que somos las personas en cuanto a nuestras cadenas de abastecimiento. Hoy mismo que tenemos paro de transportes, nos damos cuenta lo endebles que somos en nuestra seguridad alimentaria en las zonas urbanas. Pero algo que pasó durante la pandemia, y este es un estudio que hizo FAO con CEPAL, fue que se empezó a generar una gran cantidad de desperdicio de alimentos a lo largo de todo el proceso, tanto desde la parte del agricultor y lo que podía producir hasta el consumidor final, que o no podía acceder a alimentos, o los alimentos que lograba tener, si por ejemplo no estaban bien distribuidos, podían terminar como residuo, ¿no? Entonces, se hizo todo un análisis sobre el sistema de alimentos, y acá hay una gran oportunidad de poder crear pequeños emprendimientos o pequeños círculos que reaprovechen el alimento desde el inicio, desde la producción, la lógica del transporte y finalmente el consumo final, ¿no? En este caso, la Fundación MacArthur ha creado este programa de Making Nature Positive Food for None, que es repensar toda la industria del alimento y empezar a diseñar productos que incorporen desde la parte de la agricultura la reducción de residuos en la producción, ¿no? Y de esa forma, además, fomentar, por ejemplo, los cultivos mixtos, a partir de la mezcla, por ejemplo, de algunos tipos de alimentos, suprimir el uso de agroquímicos, que significan reducir especies también de insectos que son vitales para las aves, y más bien repensar cómo funciona el flujo natural de equilibrio en la producción agrícola, para retomar eso y convertirla en una práctica más masiva, ¿no? Incorporar también mejores prácticas para el empaque, porque algo que produce la industria de los alimentos es una gran cantidad de residuos durante todo el proceso de distribución de los alimentos. Y hay 3 iniciativas que funcionan en Perú que yo se las quería compartir. Una me gusta mucho, la que se llama Circula, que es un aplicativo que se pueden descargar en su móvil, que lo que hace es te genera alertas o te da la posibilidad de comprar alimentos que están por malograrse o que vencen pronto en restaurantes o tiendas, ¿no? Tú puedes entrar, digamos, a esta hora y ves que hay una pastelería que está próxima a cerrar y le quedaron 3 pasteles de acelga que se van a convertir en basura. Tú lo puedes comprar por un dinero mucho más económico que lo normal, y finalmente lo que se está evitando es que ese producto llegue al relleno. Igual Simba es una iniciativa que ya tiene varios años en el mercado, y que lo que tiene es una articulación muy interesante con los restaurantes para recuperar los residuos orgánicos que se producen de las cocinas y que se convierten en alimento balanceado para cerdos. Y finalmente Subo, que es también un aplicativo presente en Perú y Colombia, que lo que hace es también poner en venta no solamente alimentos, sino una gama de productos que se generan por sobrestock o porque están también próximos a vencer y que pueden ser consumidos y utilizados por los ciudadanos. Son 3 negocios, son 3 empresas que han nacido a partir de lógicas de circularidad, a partir de encontrar en el residuo potencial un negocio, ¿no? Una oportunidad comercial que además tiene otro tipo de beneficios, como la generación de empleo, ¿no? Voy a correr un poco porque estoy ya superando mi tiempo, pero hay otro tipo de residuos comunes en diferentes industrias que también pueden entrar en una lógica de circularidad. Las llantas de caucho, por ejemplo, de las grandes empresas que tienen flotas de vehículos, o las que tienen las plumas, o las personas que tienen un auto, ¿no? Las llantas de caucho suelen ser un problema, una disposición muy irresponsable o una quema directa para su eliminación.
¿De qué forma podemos utilizar el caucho? De formas muy sencillas y creativas, como por ejemplo en Tokio, ven ese parque que se hizo recuperando llantas, y donde se hizo incluso un Godzilla para que los niños puedan subirse y jugar utilizando este material, ¿no? También los neumáticos se pueden convertir en volardos antiimpacto, o sea, finalmente regresan al círculo de la seguridad vial. Hay personas que han logrado transformar las llantas en un tipo de biodiesel, ¿no? Bajo un proceso de transformación química. Y entonces aquí vemos algo que sería tradicionalmente un residuo en nuevas oportunidades de reutilización. Otro residuo muy común en las industrias es las maderas. La madera de los pallets, de las parihuelas, de los carretes en el mundo del sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Que siempre se han convertido en un problema, y no solamente un problema, sino en un gasto, un costo de disposición final para las empresas. Cuando en realidad la madera, no necesariamente para combustión, sino para reutilización, puede valor muy grande y además una capacidad de generar empleo bastante importante a partir de la capacitación de las personas para hacer cosas sencillas, como por ejemplo este juego de niños que vemos a la derecha, si no me equivoco la foto es de Canadá, y en el caso de Lima, se capacitó al personal de la Municipalidad de Lima para reconvertir pallets de la industria. Recuerdo que hubo opciones de Coca-Cola, Movistar, Máxima, Toyota, ¿no? Que iban dando los pallets que quedaban de su lógica tradicional de gestión empresarial, y estos pallets se reconvertían en bancas, en biohuertos, en juegos, en N tipo de infraestructura pública al servicio de los ciudadanos. Y eso tiene un elemento muy interesante, que es la acción de carpintería la puede hacer cualquier persona que pueda tener la habilidad de coger un martillo y un clavo. Cuando tú le pones, por ejemplo, un juego público, un espacio público a alguien con un material que no va a poder cuidar o reponer y se rompe, ese material se convierte en basura, se convierte en un residuo. Pero si tú le das la oportunidad de que sea un material afable, que está en la capacidad de maniobrar, va a poder repararlo. Y también hemos, en esta linda experiencia de limeños, fuimos encontrando personas muy hábiles en la carpintería que al ver cómo se convertían estos pallets en nuevos elementos, se sintieron inspirados y empezaron a crear muebles para sus propias viviendas e incluso algunos negocios pequeños de macetas con madera. Otro residuo común en las industrias, los residuos de concreto, ladrillos, el desmonte en general. El desmonte es un residuo que está invadiendo nuestras ciudades. A medida que va creciendo la industria inmobiliaria, la industria de la construcción, la cantidad de desmonte que vemos cerca a nuestros ríos, a nuestras playas, a los propios rellenos sanitarios, la escasez de escombreras formales que hay en el país por un tema básicamente normativo, lo que está generando es que encontremos desmonte en todo lado, ¿no? Y el desmonte en realidad puede ser reutilizado con un proceso industrial, básicamente una máquina que lo pueda triturar y convertir en un tipo de arenilla que se pueda utilizar para hacer alomaditas, o que se pueda utilizar como mezcla dentro de otros tipos de fabricaciones, o en su estado más natural, como lo llamo yo, como lo vemos en la foto de la izquierda, que básicamente dentro de, por ejemplo, gaviones, pueden crear cercos, pueden crear divisorias en parques, o ser utilizado como se utiliza un gavión de manera regular, ¿no? Hay una linda empresa que se llama Ciclo, que es un emprendimiento peruano, que ya tiene un par de años trabajando localmente, que lo que hace es crear nuevos ladrillos justamente a partir del reciclaje de residuos de construcción. Y así podría seguir, en verdad, mucho rato compartiendo historias y experiencias de N tipos de materiales que se pueden recuperar, tanto de forma artesanal como de forma industrial. Pero algo y vamos a dejarlo esto para la conversación, y espero que podamos tener un diálogo un poco más extendido. Algo que tenemos que tener en el mapa es que lo primero que necesitamos hacer, si queremos empezar a trabajar en circularidad, es tener un poco más de información, ¿no? Hay algunas plataformas de información gratuita, abierta, de conocimiento compartido, porque además, como les decía hace un rato, algo que promueve la economía circular es justamente el compartir, el
dejar de pensar en solamente el individuo y la propiedad personal y más bien abrir de nuevo nuestro pensamiento y compartir el conocimiento, la tecnología, la información, las experiencias para que el mundo de la circularidad llegue a todos. Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, visitar la plataforma de la Fundación Ellen MacArthur, que están súper comprometidos con la circularidad y que de hecho tienen un aplicativo que lo conocí no hace mucho, gracias a Lía del equipo L+1, que se llama Circulytics, donde tu empresa puede entrar y hacer su diagnóstico o su identificación de qué tanto ha avanzado en la circularidad. También están los chicos de Dog Economic, es un laboratorio, ¿no?, que te ayuda a entender cómo la economía circular puede aplicarse en cualquier industria o en cualquier sector económico, ¿no? Y finalmente, dentro de lo que trabajamos en la embajada, también tengo un colega que nos comparte mucho las experiencias del Netherlands Circular Hotspot, que es el compromiso de todos los Países Bajos en entrar a una lógica de economía circular, y que lo que hace es conectar las oportunidades tanto de empresas grandes como de empresas pequeñas, emprendedores, el mismo Estado neerlandés, para llevar la economía del país a una lógica de circularidad. Por ejemplo, para el año 2030, Países Bajos tiene el compromiso de que el 50% de todos los insumos que ellos requieren para su industria provengan de una lógica de circularidad, ¿no? Entonces, ya se convierten en compromisos bastante ambiciosos como país y que terminan englobando a todos los actores vinculados a la economía. Una vez que nos hemos informado, hemos cogido un montón de conocimiento y ya tenemos alguna idea de por dónde queremos empezar, sin duda alguna hay algo fundamental que es medirse. Medirse se puede hacer con aplicativos gratuitos que pueden encontrar en red. El Circulytics, como les comentaba, está bastante interesante. También está el proceso del Musi-ASEM, ¿no?, que tienen el Magic Nexus, que te permite hacer una identificación de tus flujos de insumos y tus salidas de productos, y en ese espacio hacer una lógica de tu gestión del agua, tu gestión de la energía, y finalmente tu gestión de recursos para poder identificar dónde es que puedes empezar a hacer cambios. El tercer paso es diseñar un plan de acción, ¿no?, dentro de tu organización, dentro de tu empresa, y lo más importante, empezar a ejecutar y experimentar. Porque si muchas veces nos quedamos solamente con la idea o solamente con el diagnóstico y no pasamos a la acción, ahí es donde empezamos a generar limitaciones para la innovación. Entonces necesitamos liderazgos transformadores para poder entrar todos a una lógica de circularidad. Y en este espacio poder encontrar oportunidades. Hay muchas empresas grandes que lo que han terminado encontrando en la circularidad es nuevos modelos de negocio. No solamente ser más óptimos en lo que ya producían, sino que en esos pequeños espacios que les faltaba mejorar o optimizar sus procesos, encontrar otro tipo de negocios. Les doy un ejemplo, es el refinamiento del aceite vegetal usado para que se convierta en biodiesel. En una de sus etapas genera un lixiviado que se puede convertir en jabón potásico, ¿no? Entonces, hay empresas que lo que han hecho es tener subsidiarias a pequeñas empresas que van recuperando esos elementos del proceso para crear también nuevos negocios. Entonces, eso quería compartir con ustedes hoy. Que tengan una linda noche.